Y para poder comenzar la reunión de esta tarde, quiero que vayamos a 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 6. Dice la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. De este verso se ha dicho que sale el principio de la siembra y la cosecha. Otras personas han dicho que es la ley de la siembra y la cosecha. El verso habla justamente de que todo aquel que siembra una semilla o pocas semillas de una manera escasa, en ese caso, también debe de saber que la cosecha que tendrá será escasa. Corresponderá a la siembra que decidiste hacer. Pero el mismo verso nos dice que si hay otra persona que toma la decisión de sembrar muchas semillas, llamándole a eso alguien generoso al momento de la siembra, entonces esta persona no debe de sorprenderse de que su cosecha será grande. Y para poner en contexto, ustedes pueden leer desde el capítulo 8 de 2 de Corintios y se van a dar cuenta que el capítulo 8 se titula La ofrenda para los santos. El apóstol Pablo está enseñándole a los corintios, hablándoles de la ofrenda. Y cuando llega al capítulo 9, en el verso 6, él menciona este verso. Y este verso nos pone en perspectiva lo que recién acabo de explicarles. Entonces podemos decir que mientras más dinero, porque Pablo está hablando de dinero, de hacer ofrendas, entonces mientras más dinero siembre una persona para ayudar a progresar el reino de Dios, mayor será la cosecha de bendiciones divinas que esta persona tendrá. Voy a parafrasearlo de otra manera. Mientras más dinero siembre alguien para ayudar a que avance, a que se extienda, a que Dios pueda expandir su reino aquí en la tierra y otras personas puedan escuchar la buena noticia y puedan ser salvos, alcanzados por Jesús, esta persona cosechará de parte de Dios, porque se vuelve alguien grato para Dios, confiable para Dios, confiable de que Dios lo bendiga y le prospere y le dé cada día más, porque no es una persona que retiene, almacena o avara o egoísta, sino que es alguien con quien Dios cuenta aquí en la tierra para poder distribuir el dinero en forma de ofrenda que Dios necesita para que su reino avance y que Él ha establecido que sea por medio nuestro. Quienes dan, todo esto lo menciono a consecuencia del verso 6 en 2 de Corintios capítulo 9.
Quienes dan con la actitud correcta saben que mientras más le ofrecen a Dios, más bendiciones Él les devolverá en su cosecha, en forma de cosecha. Porque el verso dice, la persona que siembra escasamente, anticipa a Dios, le dice, no te sorprendas, también tú segarás, cosecharás escasamente. Y Dios después dice, pero la persona que siembre de manera generosa mucha semilla, mucho dinero en el reino de Dios, no te sorprendas, te anticipo que de una manera generosa Dios traerá una cosecha grande a la vida de esta persona. Y eso está claro. Esa es palabra de Dios. Eso no lo podemos arrancar de ahí. Eso fue inspirado por Dios a través de su Santo Espíritu al gran apóstol Pablo para nosotros. Y se encuentra en el Nuevo Testamento para que la iglesia del Señor sepa estas cosas y se conduzca de esta manera. Esas son decisiones que debemos de tomar. Si nos amamos, si queremos prosperar financieramente, Dios nos ha puesto en claro este verso. Y ahora voy a hablar del primer beneficio que se encuentra en el verso 7, que cada quien va a cosechar de parte de Dios. Verso 7 dice, una vez que tengas en claro de sembrar semillas, una vez que tengas en claro que Dios espera que siembres tu dinero, tu semilla en su reino, es importante, sumamente importante que entiendas lo siguiente. Verso 7. Cada uno ve cómo debo de dar. Pero antes, ¿qué debo de hacer? Dar. Por eso dice, cada uno dé. Entonces la pregunta, ¿qué hacer para prosperar financieramente? Dar. ¿Cómo debo de hacerlo? Sería la segunda pregunta. Y el verso contesta y dice, ¿cómo propuso en su corazón? Mire qué lindo. Entonces, lo primero es que debemos de dar. Cada uno de nosotros debe de dar. ¿Cómo debe de hacerlo? Y Dios contesta y dice, como propuso en su corazón. Y quiero leer para ustedes del original qué significa la palabra propuso. En el original significa actuar a partir de una predeterminación y no de un impulso. Lo voy a repetir. Significa actuar a partir de una predeterminación. ¿Se acuerda cuando el verso dice que Dios nos predestinó? Pre es antes, nos dio destino antes de que nosotros naciéramos. Y Él, siguiendo la forma en la que Él actúa, dice, cada uno de como propuso, y propuso significa actuar
de una manera predeterminada. O sea, debemos de, antes de dar la ofrenda, decidir cuánto, planear, no dejarnos manipular, porque no es por un impulso que debemos de ofrendar, sino por una predeterminación. Ahora bien, hemos aprendido hasta aquí. Lo primero que dice el verso, cada uno dé. Claro está que cada uno de nosotros debe de ser un dador. Número 2, hemos aprendido hasta aquí de que debemos de hacerlo de una manera predeterminada en nuestro corazón y no dejar que nos asalten, no dejar que nos coaccionen, no dejar que nos manipulen al momento de dar, porque el deseo de Dios es que nuestro corazón se proponga anticipadamente. Ahora bien, lo tercero que dice ese verso es no con tristeza. ¿De qué forma? Sería la pregunta entonces a formularse. ¿De qué forma debo de dar? Ya sé qué hacer, que es dar. ¿Cómo debo de hacerlo, que es proponiéndomelo predeterminadamente? Y la tercera pregunta también sería, ¿de qué forma hacerlo? Y el verso contesta y dice, no con tristeza. Nunca lo hagas con tristeza, ni por necesidad, ni con tristeza, ni por necesidad. Escuche esto, no incluye al momento de que damos la ofrenda sentir pesar. Hay personas que les da pesar después de haber ofrendado, o antes de ofrendar sienten pesar por lo que van a ofrendar. No incluye que usted se arrepienta después de hacerlo. Esos sentimientos, esas emociones, usted no debe de sentir ni pesar, ni arrepentimiento, ni debe de ser renuente. No sentir renuencia. Porque entonces usted cae dentro del marco de la tristeza. ¿Cierto? Cuando nosotros sentimos pesar, cuando nosotros sentimos arrepentimiento, cuando nosotros sentimos renuencia a algo, a hacer algo, a dar algo, eso trae tristeza a nuestro corazón. Y la Biblia dice, no con tristeza. Tampoco bajo presión externa, ni congoja, ni coacción, ni manipulación, porque eso cae dentro de la necesidad. Y por eso se ha errado tanto, porque los hermanos muchas veces asisten a la reunión y en la plataforma encuentran a alguien que les dice, si usted necesita que Dios haga algo por usted, usted debe de darle al Señor. Y los hermanos muchas veces dan, y dan en incertidumbre, y dan con tristeza, y caen dentro del marco de la necesidad. Y el verso dice, no lo hagas de esa manera. No permitas que te obliguen a una cantidad específica que debes alcanzar para hacerlo, porque eso cae dentro del marco de la tristeza y de la necesidad. Y el deseo de Dios es que nosotros demos y demos bajo la propuesta de sentir todo lo contrario. Dios quiere que predeterminemos con alegría, con gozo, que estemos expectantes, deseosos de poder contribuir al avance de su reino.
escuche, hermano, usted no debe jamás de permitir que se le imponga una cantidad arbitraria y legalista para darle al Señor, porque el verso no desea eso. A Dios no le alegra ese tipo de dador, pero Él sí ama a aquel que su corazón se emociona y se goza con la posibilidad de invertir en su reino. A ese Dios ama. Entonces el verso dice, vamos a leerlo de manera completa para llegar a la última parte. El verso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ya hablamos un poco de eso, ni por necesidad. ¿Y cuál va a ser el beneficio de una persona que cumple con este verso? Que se cuida de no dar con tristeza ni por necesidad. El primer gran beneficio va a ser porque Dios ama al dador alegre. ¡Qué tremendo! Este es un verso en donde la Biblia resalta una manera especial de amor de parte de Dios hacia una determinada persona. Este es un verso que la Biblia nos habla de que hay una manifestación especial del amor de Dios hacia aquellas personas que son dadores alegres y que se cuidan de no caer dentro del marco de la tristeza ni de la necesidad. ¡Qué extraordinario! Yo quisiera siempre poder buscar aquellos principios que me aseguran de poder obtener de parte de Dios un amor especial, una manifestación especial de su amor hacia mi vida. Y el verso lo dice, porque Dios ama al dador alegre. Los beneficios de la cosecha de Dios para nosotros, después de haber decidido sembrar generosamente, no solamente son espirituales. ¿Cuál sería el sentido de que solo hubiera cosecha espiritual si no podríamos vestirnos, comer, comprar un automóvil? Dios no es así. Dios es un buen padre y por eso Él ha establecido estos principios, porque Él está tan ocupado para bendecirnos espiritualmente como también para bendecirnos materialmente. Y este verso me recuerda al de Deuteronomio cuando dice, he aquí, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Aquí están. Y Dios nos dice más adelante en el verso, te sugiero, escoge la vida. Escoge la vida. Y este verso me recuerda que el Señor está diciendo, dad y se os dará. Y Él nos dice, siembra generosamente, no siembres escasamente. Y si oyéramos su voz, como lo estamos haciendo a través de su palabra, Él diría, siembra generosamente, desprendidamente, abundantemente, hazlo con alegría. No lo hagas con tristeza, no lo hagas por necesidad, no te dejes mal enseñar. Escúchame, yo te quiero bendecir. Y si tú haces esto, yo te mostraré
una manifestación especial de mi amor que solamente la puede obtener todo dador alegre. Bendiciones. Que el Señor les guarde.